Bien, y súper más que bienvenidos a nuestra jornada de la tarde de hoy, tarde calurosa por Paraguay, ¿verdad? Nuestro clima que es tan cambiante, estamos con mucho calor, con el tereré acompañando, con el agüita acompañando, bueno, ofimática PowerPoint nivel introductorio para emprendedores. ¿Cómo utilizar el PowerPoint? ¿De qué manera yo puedo utilizar y utilizarlo esto dentro de mis emprendimientos? Seguro que la profe Lourdes en un momento dado incluso nos va a decir que un diseño en PowerPoint hasta podemos guardar en formato JPG y que eso podamos convertirlo en un pequeño flyercito también, ¿sí? Darnos un poquito de tips, profe, que seguro va a ser súper útil para que nosotros podamos tenerlo a mano como recurso, ¿sí? Como un salvatore por si no estamos encontrando alguna aplicación que nos ayude a crear un flyercito. Desde PowerPoint también podemos hacer esas cositas. Y súper sencillo, está en el guardar cómo, pero la profe les va a mostrar, ¿sí? Mientras les presento, Lourdes Sánchez, ella es licenciada en análisis de sistemas, es magíster en ciencia de la educación, magíster en salud pública, es tesinanda del doctorado en ciencias de la educación, tesinanda de la maestría en informática y computación. Así es que es un gustazo que Lourdes nos esté acompañando también en este campamento que busca potenciar de una u otra manera ese proceso de reactivación económica post pandemia en los sectores del turismo y la gestión cultural. Gracias, Lourdes. Bienvenidos a todos y todas. Estamos aquí. Adelante. Buenas tardes para todos. No sé si me escuchan bien. Ahora un poquitito lejos, sigue Lourdes. Bueno, voy a mover un poco mi micrófono, no sé ahí qué tal. Hola, buenas tardes. Sí, se escuchan mejor. Bueno, bienvenidos para todos. Muchas gracias por estar nuevamente. Como ya lo decía Tania, hoy vamos a introducirnos un poco al mundo más bien gráfico. Vamos a utilizar un programa que muchos lo conocen como un presentador que se llama, es de la línea de Microsoft, que es PowerPoint. Para quienes ya lo utilizaron, entonces vamos a dar, como mencionó antes Tania, algunos tips para poder utilizarlo eh, para diversos ámbitos. Lo, lo que PowerPoint está preparado para hacer es una gama de posibilidades, entonces, sobre todo para realizar presentaciones gráficas. PowerPoint no sirve para hacer planillas, tampoco para documentos, es un presentador, es para mostrar lo que, eh, para impactar gráficamente en el otro, entonces para eso nos ayuda la utilización de esta herramienta. La herramienta ha nacido también de la línea, como ya mencioné antes, de Microsoft. Y a continuación vamos a ver cuáles son las herramientas que nos ofrece o cuáles son las opciones que tiene PowerPoint. Voy a pasar a compartir mi pantalla para mostrarles un poco dónde vamos a iniciar con PowerPoint. Lo pueden visualizar. Sí, estamos viendo, Lourdes. Bueno, esto sería eh, cuando le damos iniciar a PowerPoint. PowerPoint, como mencioné antes, es un programa para realizar presentaciones. Como todas las opciones que nos presenta Microsoft, también tenemos plantillas para ser utilizadas, es decir, cualquiera de estos diseños
que nos da, que nos ofrece PowerPoint podemos utilizar y editar para que nuestra presentación, según lo que queramos, podemos editar, cambiar los colores, los tipos de letras, etc. Voy a abrir una presentación en blanco para ver un poco cuáles son los menús que tiene PowerPoint. En este sentido, como voy a presentar como la idea de presentación de PowerPoint es presentar diapositivas, cada hoja que lo llamemos en otro documento en PowerPoint lo vamos a llamar diapositiva o es una diapositiva. Entonces, como todos los programas de Microsoft, tiene en el área superior todas las herramientas o menús. En primer término tenemos el menú archivo, que nos sirve para manejar todo lo que tiene que ver con las presentaciones realizadas, crear una nueva presentación, abrir una presentación ya existente, guardar la presentación, guardar como sería una opción para elegir de entre las herramientas que provee PowerPoint con qué tipo de documento o qué tipo de formato, mejor dicho, vamos a guardar esa presentación que estamos realizando. También nos permite imprimir las diapositivas, compartir, en el caso de que abramos una cuenta de PowerPoint, sabemos que ahora mismo también tenemos la posibilidad de trabajar con PowerPoint en línea o presentador en línea. Podemos exportar a un tipo de formato específico, cerrarlo, etc. Estas son las opciones que tenemos en el menú archivo. Luego, en el menú inicio, tenemos varias opciones. En primer lugar, tenemos las opciones de copiar y pegar. Esto tiene que ver cuando trabajamos con ciertas presentaciones o ciertas imágenes que fuimos insertando. Estas podemos volver a copiar, editar, pegar en otro lugar si es que lo quisiéramos. En la opción de diapositivas tenemos, como verán, diferentes formatos o temas para trabajar nuestras diapositivas. Atendiendo el tipo de presentación, generalmente PowerPoint lo que hace es ofrecer una gama de posibilidades de mostrar o solo texto o si necesitamos insertar imágenes, si necesitamos insertar gráficos, dibujos, incluso podemos insertar video en el sentido de que podemos agregar con hipervínculo un pequeño video, entonces mientras dure nuestra presentación podemos dar clic a ese vínculo ingresado a PowerPoint y ahí mismo podemos ver un pequeño video dentro de la presentación. También dentro de los formatos podemos, como verán aquí, una diapositiva para el título, o sea, la pantalla principal, que es la primera diapositiva que de manera predeterminada nos presenta, o la diapositiva número 1, generalmente nos permite agregar un título, incluso un subtítulo, atendiendo de quién es la persona, la institución o la entidad que va a presentar ese trabajo. Tenemos opciones de título y objetos, es decir, un título y a continuación nos permite también insertar objetos, un encabezado, separar secciones, incluso trabajar con dos o más objetos para realizar comparaciones, etc. Entonces, para insertar nuevas diapositivas tenemos la opción diapositivas, también dentro de ella elegimos temas y podemos separar según, si vamos a tocar varios temas, entonces separar en secciones. Estas secciones a su vez permiten editar incluso los colores, tipos de fuente, etcétera, para separar los temas. Como también, como otras herramientas de Microsoft, PowerPoint te permite personalizar el texto con diversas opciones de fuentes, es decir, el tipo de letra, los colores de los textos, entre otros, podemos modificar según necesidad. En el menú Insertar,
tenemos la opción de insertar nuevas diapositivas. De vuelta aquí tenemos la opción de qué tipo de diapositiva vamos a necesitar. Incluso si tenemos una diapositiva hecha, lo podemos duplicar en el sentido de que podamos repetir el mismo formato, el mismo texto y cambiar según opción. También podemos insertar tablas, incluso pequeñas tablas que ya tengamos en Excel, o extraer de Excel algunos datos para crear esas tablas. Podemos insertar imágenes. Estas imágenes pueden estar dentro de nuestro PC, dentro de nuestra computadora. Entonces, para ello vamos a utilizar la opción de imágenes, que lo que hace es permitirnos traer imágenes ya predicadas. También, o guardadas dentro de la PC. También PowerPoint nos permite buscar e insertar imágenes desde Internet. Entonces, para ello vamos a utilizar la opción imágenes en línea. Entonces, esta es otra de las opciones que trae consigo PowerPoint en su versión. En este caso le estoy mostrando la versión 20. También PowerPoint permite hacer captura de pantalla. Es decir, si estamos trabajando algunos documentos dentro de nuestra computadora, podemos capturar e insertar dentro de la presentación. Y también podemos traer o crear un álbum de fotografías según la colección de fotos que tengamos dentro del computador. Dentro del menú insertar también tenemos las opciones de insertar formas. En este caso, como mencioné antes, esta herramienta es súper útil cuando lo queremos hacer, como dar a conocer ciertas ideas a través de hacerlo más gráfica. Entonces, como regla general, PowerPoint, ya mencioné antes, no es para crear documentos, es para mostrar resultados de investigaciones, para mostrar o hacer propaganda. También nos sirve para hacer presentaciones de tesis. Incluso nos permite insertar imágenes gráficas, es decir, nos permite crear pequeños gráficos a partir de datos ya agrupados. También, como mencioné antes, nos permite insertar vínculos a ciertas presentaciones o páginas que estén dentro de Internet. Entonces, a partir de la inserción de hipervínculos, podemos pasar a través de un enlace a otras páginas, a otras presentaciones, incluso a otro documento, a otra diapositiva. En el mismo menú insertar podemos agregar cuadros de texto, personalizar el encabezado y pie de página de nuestra diapositiva, insertar word art, que nos permite realizar un toque artístico, como dice aquí, para el texto que estamos insertando, fecha, número de diapositiva, etcétera, para numerar nuestras diapositivas. También nos permite insertar símbolos o ecuaciones cuando estamos trabajando con símbolos gráficos para matemáticas. Y la opción de multimedia, ya mencioné, nos permite insertar tanto videos ya preeditados o editados y que estén guardados en mi PC, o como también algunos videos que se encuentran en línea. Así también nos permite insertar audio, es decir, durante la presentación, y con solo darle un clic podríamos escuchar un audio o ver un pequeño video dentro de la misma presentación que estamos mostrando. En el menú diseño tenemos diferentes temas de presentación, es decir, nosotros elegimos cualquiera de estos temas predeterminados que trae consigo PowerPoint, podemos elegir uno de ellos y todas las diapositivas van a tener este mismo formato o este mismo tema o fondo, y nosotros podemos a su vez, una vez seleccionado, ir cambiando los colores, el tipo de letra, el tamaño, etc.
voy a elegir uno a modo de ejemplo. No sé si me escuchan bien. Tengo aquí mensajes. Si alguien me puede dar retorno. Bueno, probablemente sea mi señal porque estamos con problemas de señal de internet por Pilar ya hace unos días, entonces creería que sea la señal. Bueno, aquí me están escuchando. Bueno, decía que dentro de los temas yo puedo elegir, por ejemplo, uno de los temas ya preestablecidos o un template, una plantilla predeterminada que trae consigo el programa y allí mismo, a su vez, tengo la opción de modificar, agregar el texto. Como verán, ya trae la plantilla los colores. Sin embargo, estos colores yo lo puedo editar según necesidad, no solo necesidad, sino creo que estoy teniendo problemas con la conexión porque me envió mensaje, mi conexión es inestable. Estos colores de este tema, y sin embargo, como verán aquí dentro del mismo tema o de la misma plantilla, yo puedo cambiar los colores porque PowerPoint ya me trae otra gama de colores de la misma presentación. Entonces, simplemente con un clic voy cambiando los colores, como verán, o sea, el diseño, el fondo, el color de la letra, o lo puedo personalizar aquí en la barra de herramientas. Aquí mismo tengo una gama de diseño, perdón, de colores que según mi criterio, según el tema, según mi preferencia, yo puedo simplemente con un clic cambiar los colores. También aquí en la opción de diseño tengo una manera de personalizar el tamaño, de personalizar, digo bien, el tamaño de la diapositiva. El estándar habla de 4:3, que es como más, digamos, un formato más estándar, como su nombre lo indica, que sería más o menos el tamaño de la hoja carta si estamos hablando de una hoja impresa. Sin embargo, también podemos elegir la opción panorámica. Esta opción panorámica nos sirve generalmente para mostrar algunos cuadros o algunos temas que requieran una extensión un poco más considerable. También podemos cambiar el formato del fondo según nuestra preferencia. Podemos cambiar. En este caso, esta imagen o este tema tiene un relleno sólido. Yo puedo hacerlo degradado, es decir, combinar colores para hacerlo más versátil, más dinámico. Ya, cambiar mi fondo de pantalla. Todas estas opciones, una vez que yo elija, también tengo opciones de degradados preestablecidos. Puedo cambiar y dándole a aplicar a todo, va a ir modificando todas las diapositivas. Y definitivamente el internet está inestable.
puedo ir cambiando. Aquí en la opción de transición, ustedes saben que PowerPoint nos permite hacer nuestra presentación o más sutil o más llamativo o incluso dinámico. En este sentido podemos mencionar que atendiendo el tipo de presentación, si yo quiero captar la atención de mi público, puedo insertar movimientos, colores y formas de transición entre una diapositiva y otra. Sin embargo, si estoy tratando de armar una clase, mi objetivo es otro. Mi objetivo es que el alumno pueda atender o comprender lo que estoy presentando, entonces debe ser lo menos llamativo. Dentro de lo que tiene que ver, voy a insertar aquí, dentro de lo que tiene que ver las transiciones se refieren a cómo va a ir pasando de una diapositiva a otra. En el menú animación tiene que ver con mis animaciones ya con el texto, cómo va a ir apareciendo dentro de la diapositiva. Y aquí también tenemos una gama de posibilidades de cómo va a aparecer el texto de entrada, es decir, cuando yo le doy un clic o con el mouse voy arrastrando a la siguiente diapositiva, entonces, ¿cuáles son las opciones que tengo de cómo va a ir apareciendo el texto? Y vamos a mostrar con ejemplos en un rato más. También, si le queremos dar cierto énfasis o llamar la atención de ciertos textos, podemos utilizar estas opciones de animaciones y también cuando vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En el menú presentación con diapositivas también puedo configurar la presentación, es decir, medir el tiempo con antelación. Entonces puedo guardar esa configuración del tiempo para que automáticamente PowerPoint lo vaya pasando diapositiva tras diapositiva, atendiendo los intervalos que ya pude configurar previamente. Incluso puedo realizar grabaciones o presentaciones con grabaciones a través del paso de las diapositivas. Esa es una opción que PowerPoint trae consigo. Si yo quisiera explicar algo, puedo crear toda mi presentación y a continuación grabo mi presentación. Entonces, el archivo de mi PowerPoint, de mi presentación, ya no hace falta que la persona esté presente, puedo pasarlo y esta presentación va a ir según el intervalo de tiempo establecido, ir pasando la grabación. Puedo reproducir también y para ello no necesito más que un micrófono, que la computadora tenga un micrófono para que pueda grabar mi voz. La opción de revisar, como todas las herramientas de ofimática de Microsoft, podemos revisar ortografía, referencias, traducciones, insertar comentarios, buscar sinónimos, etc. La opción de vista ya es más bien cómo vamos a ver la diapositiva dentro de nuestra computadora. Queremos alinear a ciertos patrones. Si tenemos un patrón establecido, entonces podemos en el menú vista ajustar esos patrones. También podemos abrir varios archivos de PowerPoint y tenerlos en simultáneo con la opción de utilización de la vista de las ventanas. Entonces podemos verlo aquí, abrir una nueva ventana, mostrarlo en cascada, es decir, una sobre otra, o con la opción de organizar todas podemos mostrar las diferentes presentaciones en un tamaño menor probablemente, e incluso ir cambiando de ventanas de una presentación a otra. La opción formato, eso ya dependiendo de qué tengo seleccionado. En este caso, como verán, está seleccionado mi título, entonces automáticamente PowerPoint me disponibiliza la herramienta de formato para ver o
me da las opciones de edición de ese formato. En este caso, tengo aquí el título, puedo a través de sus opciones, por ejemplo, de rellenos o contornos, ir cambiando. Recuerden que yo había elegido un diseño. Este diseño no es absoluto. Como verán, una vez que yo elegí el diseño, puedo cambiar absolutamente todos los colores, todos los tipos de letras, etcétera, de mi presentación. Aquí puedo, en el menú formato, puedo ir cambiando los colores de relleno, colores de contornos, es decir, los bordes, hablando así coloquialmente, incluso el tamaño o grosor de mi contorno, el estilo, etcétera. Puedo simplemente con unos cuantos cambiar, incluso agregarle formas o efectos a mi, en este caso, a mi objeto o dibujo que estoy seleccionando. Así también, si estoy trabajando con el texto, puedo modificar el tipo del texto, convertirlo a un estilo de word art, cambiar los colores. Lo que hay que tener en cuenta un poco para la utilización o para que los colores que utilicemos, si nuestro fondo es oscuro, generalmente nuestro texto debe tener un color claro. Es decir, el contraste de colores es importante porque si no queda como todo envuelto y no es claro a la hora de mostrar. Entonces hay que tener en cuenta este pequeño detalle de los colores. Voy a abrir una nueva presentación y asimismo, como habíamos mencionado anteriormente, cuando PowerPoint, no sé si en mi pantalla está aquí, cuando PowerPoint, cuando abro una nueva diapositiva de PowerPoint, un nuevo archivo, PowerPoint va numerando como presentación 1, presentación 2, presentación 3 y así sucesivamente. Cuando yo le doy guardar, archivo, guardar, la extensión que PowerPoint trae de manera predeterminada las diapositivas de PowerPoint tiene una extensión .ppt o pptx. Por eso que algunos alumnos, algunos colegas incluso hablan de te paso mi ppt. Estamos hablando de una presentación en PowerPoint. Entonces, cuando yo le doy guardar, automáticamente mi archivo, le pongo un nombre y la extensión de este tipo de presentaciones va a ser ppt. Así también, como otros documentos de la plantilla de Microsoft Office, PowerPoint me permite crear PDF u otros formatos. Había dicho Tania que incluso podemos guardar como imagen cierto texto que tenemos o cierta presentación que estamos teniendo en PowerPoint, crear como un pequeño flyer. Lo único que tenemos que hacer es que al guardar elijamos el formato adecuado. Y en este caso, como dije, podemos guardar como PDF. Podemos guardar también, cuando hablamos de imágenes, tenemos la opción de guardar como video MP4 cuando trabajamos o guardamos o hacemos grabaciones en nuestras presentaciones. Podemos guardar con la opción de intercambio gráfico, el conocido GIF, con movimientos. Podemos guardar como archivo JPG. Esta ya va a ser algún tipo de imagen.
O sea, una vez que guardemos como JPG no lo vamos a poder volver a editar. Por lo tanto, siempre es importante que si voy a guardar algo como imagen, primero lo guarde en formato PPT, por si tenga que modificar algo, editar algo, entonces tengo un respaldo por si mi JPG tuviera algún error que no me percaté antes. También puedo guardar con formato de gráfico portátil PNG, cuya calidad y peso del archivo va a ser un poquito más que JPG, pero vale la pena porque la calidad o la nitidez de la imagen es mucho mejor. Y tenemos otros tantos que podemos ir utilizando. Bueno, ahora voy a pasar a abrir un archivo anterior de presentación. Para abrir una presentación anterior o una presentación guardada en mi PC, simplemente me dirijo al menú inicio, opción abrir, y ahí elijo la presentación. Y voy a hacer una presentación anterior que tenía, por ejemplo esta, que es una clase. Yo quisiera esta misma presentación enviarle a los chicos, entonces, o ya sea un manual, por ejemplo, simplemente le doy archivo, guardar como, y en la opción de tipo de archivo voy a elegir la opción PDF. Entonces, mi clase va a ir como PDF, simplemente le doy guardar y ya se crea un PDF de mi presentación. En mi caso está tardando un poquito, eso ya depende de la velocidad de la máquina que tenga. Se queda mi original aquí y se crea un PDF separado de este archivo. También voy a tratar de abrir otro gráfico. Ahí está. No sé si pueden ver mi PDF ya elaborado. Seguimos viendo tu pantalla anterior, Luz. Sí, voy a dejar de compartir y volver. Voy a volver a compartir mi pantalla para ver si ahí lo tengo. Exactamente toda mi presentación está en formato PDF. Esta es una de las opciones que tengo dependiendo del tipo, que si yo tengo un folleto, una imagen que quisiera compartir, entonces como PDF directamente con la opción guardar como posible. Bueno, volviendo un poco a mi presentación, a la creación de una presentación, también, como dijimos antes, puedo elegir el tipo de presentación. Muy llamativo. Creo que llega alguien a mi casa porque disculpen ustedes
Los perritos están molestos. Puedo aquí insertar una imagen, por ejemplo. Esta es otra de las opciones que me da PowerPoint de que las herramientas ya lo disponibilizan según el formato de diapositiva que yo he elegido. Por ejemplo, puedo insertar aquí mismo con una tabla, puedo insertar un gráfico Smart, es decir, una serie de líneas, puedo insertar imágenes desde mi PC, insertar imágenes desde línea o en línea e insertar un video. Le voy a dar insertar Smart. La opción de elegir gráficos Smart me permite a su vez tener una gama de posibilidades entre todos. Aquí, por ejemplo, simplemente eligiendo uno de los estilos, uno de los diseños ya preestablecidos, al darle a aceptar, puedo editar. Estas son para mostrar procesos, para mostrar ciclos, para mostrar organigramas o jerarquías, para mostrar relaciones entre entes. Puedo insertar una matriz, una pirámide e imágenes varias. Una combinación de varios ciclos, jerarquía, etc. Si yo quisiera mostrar un proceso, voy a elegir, por ejemplo, el proceso básico. Como ya había elegido ya un diseño, me trae en este color. Entonces, pongo un título. Y como verán, dependiendo del largo del texto, PowerPoint lo introduce dentro de mi gráfica según el tamaño disponible. Pronto yo quiero agrandar un poquito más, simplemente me ubico en los extremos. Cambiar un poquito más llamativo. Y como mencioné antes, cuando estoy preparando una presentación tengo que tener en cuenta muy bien el diseño. Aparte del diseño, los colores que voy a utilizar para que no... o sea, yo intento ser llamativo, pero no caer en contradicción, es decir, que no se note mi texto o qué es lo que yo quiero mostrar realmente. ¿Es el fondo o es el texto? Entonces, dependiendo de mi interés. Por ejemplo, quisiera insertar una fotografía. Yo inserto de fondo una fotografía, entonces no es lo más importante la fotografía, sino el texto. Entonces, dependiendo de qué exactamente quiero mostrar, debo reorganizar nada más mi diapositiva. A través del menú Nueva diapositiva, yo puedo volver a insertar, incluso cambiar el diseño de la siguiente diapositiva. Si se fijan, cuando yo presione para cambiar el tipo de diapositiva, automáticamente afecta a todas las diapositivas.
Entonces, cuando hablo de diseño, tiene que ver con el diseño de todo el documento, de toda la presentación. Bueno, vamos a suponer que esta diapositiva yo quisiera convertirla en una imagen. Simplemente con la opción archivo. Cuando hablo de imagen, estoy hablando de una imagen estática que no va a tener movimiento. Voy a equipo, elijo la carpeta donde voy a guardar. Y en la opción tipo de archivo voy a elegir la opción, en este caso, JPG, a manera de prueba. No sé si se ve ahí el menú, el cuadro de diálogo, guardar como. Sí se ve, Lu. Bueno, le pongo un nombre a mi JPG, en este caso va a ser una imagen. Y le doy guardar. Y aquí algo importante. PowerPoint me pregunta si yo quisiera exportar estas diapositivas al formato JPG. Todas las diapositivas en la primera opción se refiere a que yo tengo más de una diapositiva, es decir, si dentro de esa imagen JPG va a estar incluida ambas diapositivas que, como han visto, yo inserté, o sea, tenía dos diapositivas. A eso se refiere la opción todas las diapositivas. La opción solo esta se refiere a la primera diapositiva que se encuentra dentro de la presentación y luego tengo que cancelar. En este caso particular le voy a dar solo esta primera diapositiva. Le doy solo esta. Voy a compartir un momento mi pantalla para mostrarles la imagen ya convertida a JPG.